Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar el tema justamente de la geopolítica en una forma un tanto explicativa. Vamos a hacer un poco de pedagogía, como siempre lo hacemos en este programa, en su programa Geopolítica 2.0. Evidentemente estamos frente a un hecho que es el caso de Guyana, que nos ocupa prácticamente una buena parte de nuestro tiempo. Incluso los medios de comunicación social reflejan permanentemente un supuesto estado conflictivo entre Venezuela y Guyana, justamente por esa disputa presente pues, entre ambos pueblos a partir pues, de la decisión del gobierno de Venezuela de encarar definitivamente la búsqueda pues, de una solución al tema de la reclamación que sostiene nuestro país con una gran razón, con una justa y muy sobria necesidad pues, de recuperar ese territorio que nos fue confiscado en el año 1899 por la Gran Bretaña. Mediante el laudo arbitral de 1899, el cual fue declarado por nuestros gobiernos, por nuestro gobierno en ese entonces y que se ha mantenido a lo largo del siglo XX como un acto que es írrito y nulo. Sin embargo, como quiera que el tema es un tema que tiene que ver con el interés nacional, que tiene que ver con todos los venezolanos y que tiene que ver con aquellos que se preocupan evidentemente por ese tema, por el drama pues, que confronta a Venezuela. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Hoy en día nos encontramos con muchos esequibólogos, es decir, expertos en el asunto del Esequibo. Por mi parte, yo no lo soy. Yo simplemente soy un analista que observo el drama o la situación del Esequibo desde la perspectiva de la geopolítica. Sin embargo, basta pues observar cómo hay toda una pléyade de individuos que van desde médicos, periodistas, penalistas, digamos, hasta odontólogos, tratando el tema del Esequibo. El problema del Esequibo hay que inscribirlo justamente en esa preocupación general que diríamos podemos explicarla a partir de lo que señalare un sociólogo francés, Raymond Boudon, en una tesis según la cual las ciencias tienen en sus dos versiones, las sociales y las otras no sociales, le hace la química, la biología, las matemáticas, etcétera, tienen un lenguaje, tienen una forma de comunicación. El caso está en que el lenguaje de las matemáticas, de la química, es un lenguaje esotérico, escondido, un tanto, llamémoslo, no misterioso en el sentido que se le da como una connotación esotérica de brujería, etcétera, etcétera. No, sino que proviene del griego esoterikos, que significa algo interno. En tanto que las ciencias sociales, como por ejemplo la sociología, la historia, la politología, son ciencias que utilizan un lenguaje, un aparato conceptual que puede ser tranquilamente observado, manejado, manipulado, utilizado por cualquier persona, independientemente del nivel cultural que posea la persona a quien habla. Usted, por ejemplo, cualquier persona en la calle, usted le pregunta qué es para él la familia, o qué es un partido político, o qué es el Estado, y la persona, dependiendo de su grado, por supuesto, de instrucción, va a dar digamos, una definición aproximada a la pregunta que usted le está haciendo. En tanto que usted a esas mismas personas le pregunta qué es una drendita, qué es el átomo, cómo funciona, cómo se expresa la teoría de la relatividad, difícilmente podrán explicarlo por cuanto ese es un lenguaje y eso es un conocimiento muy interno, muy particular que requiere del estudio, de la preparación, de la formación para poder participar y discurrir con un discurso explicativo acerca de lo que se pretende, de lo que se pregunta pues, acerca del aparato conceptual de estas ciencias.
En tanto que las ciencias sociales, cualquiera aquí habla de lo que es la familia, lo que es el Estado, porque es un lenguaje exotérico, es decir, externo. Todo el mundo puede hablar con esa cierta propiedad, aun cuando en ese marco existe también una natural y obvia discriminación. Me explico. Un periodista no puede estar hablando del tema del derecho internacional si no está consustanciado con el derecho internacional. Un periodista no puede hablar sobre los temas de la historia si no está consustanciado con la enseñanza de la historia. Independientemente que puedan aproximar una opinión, En este caso, el tema del Esequibo, como forma parte, digamos, de la nomenclatura, del lenguaje, pues, de los conceptos que están insertos en la preocupación del interés nacional, cada uno arrima un pedazo de brasa o arriba la canoa a su orilla, pretendiendo con ello mostrar un vasto conocimiento, y pues nos encontramos hoy en día con individuos que explican el tema del Esequibo desde una perspectiva, digamos, como que si fueran unos expertos. Lo que hacen es confundir fundamentalmente a la opinión pública y particularmente a partir de que el tema del Esequibo comenzó a problematizarse. Quizás se prendieron las alarmas en el gobierno cuando observaron que diversos individuos, todos ellos conocedores más o menos del tema internacional, mostraron una cierta preocupación o una honda preocupación por el desenlace de lo que le estaba, del desenlace pues, que le iba a ocurrir a Venezuela ante la inminente pérdida de los 159,000 y tantos kilómetros que significa el Esequibo para Venezuela. Todos sabemos que ese es un acuerdo que en 1899 nos fue arrebatado mediante unos artilugios, mediante una explicación del juez de origen ruso Prevost, quien coincidiendo, por cierto, con los ingleses, coincidían en que Venezuela era un país de bárbaros. Era un país que se había sucumbido ante 11, 12 revoluciones desde 1830, a tal punto que nosotros todavía en el siglo XXI disfrutamos de la última revolución. Es decir, en total, desde 1830 hemos padecido de 14 revoluciones. ¿Qué es lo que pasa que Venezuela en esa época, hasta el año 1899, mostró al mundo una condición de un país bárbaro, tal como lo decían los ingleses, por razón por la cual nunca se quisieron sentar con los venezolanos, porque nosotros nos habíamos comportado justamente en ese siglo XIX cual bárbaros a raíz pues, de la famosa Guerra Federal, esa revolución, entre comillas, que diezmó a buena parte del país, el propio proceso de independencia, pero bueno, eso es otra cosa. Sin embargo, los reiterados y permanentes enfrentamientos entre caudillos que no mostraban una unicidad como nación, permitió pues que Venezuela fuese perdiendo territorios paulatinamente, a tal punto pues que ese mapa que señala la cédula real española, la cédula real de Venezuela española, cuando nos dibujó el mapa de Venezuela, si ustedes observarán que eran muy grandes, pero luego en el 2015 usted observa que ese territorio, cómo se ha ido reduciendo paulatina y crecientemente. Cada vez perdíamos más terreno, y hoy en día, en el siglo XXI, quizás gracias, repito, a que algunos analistas colocaron el dedo en la llaga, señalando que hay un abandono, hay una desidia por parte del Estado y de la República Bolivariana, de la dirigencia de la República Bolivariana de Venezuela, por cierto, abandono consentido, acordado, promovido desde el propio Palacio de Miraflores desde 2002, 2004 en adelante. Hay que destacar dos hechos significativos. Venezuela, en el periodo democrático, lo llamamos en el periodo civilista, en el año 1962, Venezuela logró colocar en las Naciones Unidas, todo como se ha dicho por allí, el tema en el tapete de la discusión, justamente el tema de la reclamación nuestra, y de considerar, de vitalizar, de darle vitalidad al Acuerdo de Ginebra como un carácter nulo e irrito, y obligó a los ingleses, a Gran Bretaña, a reconocer ese reclamo, por lo tanto, a una controversia y a revisar la manera como se estaba creando, pues, fomentando a partir de ese proceso que se había ido desarrollando después de la segunda mitad del siglo XX, como es el proceso de descolonización. Inglaterra fue liberando a los diversos países que estaban bajo su égida colonial, Francia, por supuesto, también, y bueno,
en fin de cuentas, el movimiento, el sentimiento de independentista y contra el colonialismo marcó de alguna manera la pauta en el escenario de las relaciones internacionales. Y bueno, todo aquel que estimulara la necesidad de la independencia y de la autonomía y de la descolonización, era bien recibido en el mundo, frente a la otra realidad que enfrentaba el mundo, que era la de la Guerra Fría. Venezuela se encuentra en el año 62 con que hace un reclamo, y le advierte a Inglaterra, en el año 66 concede la independencia a Guyana. Razón por la cual Venezuela exige y acuerda lo que se llamó fue un proceso pues, mediante el acuerdo de Ginebra de 1966, en la cual Venezuela reconoce la independencia, justamente imbuida pues, también por la necesidad de defender el sentimiento anticolonialista. Sin embargo, no nos los pusimos como una necesidad. Lo reconocemos, pero Guyana tiene que aceptar, como en efecto lo aceptó, que hay una controversia. El caso es que al firmarse el acuerdo de Ginebra, se puso en el tapete la gran controversia entre Venezuela y Guyana, que expresaba o tenía dos vertientes. Una, la que llamaban la visión procesal, es decir, la de discutir el propio acuerdo de París del laudo arbitral de 1809, su validez o no, y la otra, la sustantiva, la relativa a a un entendimiento mediante una gran negociación diplomática entre las partes, en la cual Guyana aceptaba que Venezuela necesitaba y requería de un espacio de ese territorio para poder tener nuestra tranquilidad y poder tener una salida al Atlántico y a su vez de disfrutar de los diversos elementos que supuestamente existían en la región. Ahora bien, desde 1966 Venezuela mantuvo esa misma política, un tanto tímida, repito, un tanto tímida, fijada exclusivamente en los instrumentos diplomáticos. Sin embargo, no fue un poco más allá. Hubo incluso en 1970 la concreción del famoso protocolo de Puerto España, que le pretendía otorgar, por un lado, mayor fuerza a Venezuela para obtener un espacio de tiempo y trabajar concienzudamente en pos de crear unas condiciones para que Venezuela pudiera obtener mayor beneficio en esa negociación. Incluso el doctor Calvani, quien fuera el canciller del doctor Caldera en ese entonces, argumentaba que ese lapso de tiempo le da tiempo justamente a aquel que trabaje y quien trabaja más va a obtener mayor beneficio de ese lapso de 12 años. El caso es que los 12 años transcurrieron, no se renovó el protocolo de Puerto España y comenzó una negociación directa con Guyana, a tal punto porque entonces comenzaron, como todos sabemos, la instauración del mecanismo de un buen oficiante. Eso se mantuvo, han sido 2, 3 buenos oficiantes, todos por cierto de origen del Caribe, angloparlantes que pertenecen a la mentalidad, como le llamo yo, westminsteriana de Westminster, cuestión que Venezuela no ha debido aceptar nunca que fuera un buen oficiante de esa región de Trinidad o de Jamaica, porque nosotros debemos escoger uno que no fuere de la región, y menos que te fuere afecto, pues, axiológica y culturalmente a Guyana, como en efecto casi todos los 2, 3 o buenos oficiantes han sido individuos proclives pues, a la axiología y a los valores y a los patrones culturales de Guyana. El caso es que Venezuela, nos hemos encontrado, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como dijimos el otro día, eureka, se despertó frente a un drama que es que, evidentemente, al encontrar supuestamente petróleo en la región, Venezuela buscó la excusa de que la ExxonMobil era la culpable de ese grado de tensión a que iba a alcanzar las relaciones entre Venezuela y Guyana, olvidando y obviando que en el año 2002 el propio presidente Chávez, 2002, 2003, 2004, reiteradamente, en 2 o 3 ocasiones, había manifestado al gobierno guyanés, incluso en una declaración, que Venezuela no se opondría a que Guyana explotase en la zona en reclamación, por cuanto eso sí iba en función y en interés del pueblo guyanés, del Esequibo.
yo me pregunto, y creo que todos nos preguntamos lo mismo, y los venezolanos, los derechos y el beneficio para los venezolanos, ¿no era necesario también ponerle el ojo para evitar que sufriéramos un descalabro o sufriéramos una nueva derrota? El caso es que hoy en día el Esequibo para Venezuela es un asunto emblemático. Hoy en día el gobierno apela a cuanto periodista o profesor de Derecho Constitucional y Derecho Penal, por cierto, hablan sobre el tema sin un dominio exacto de la materia. El asunto está en que es que no hay geopolítica. Así como no hay política exterior, tampoco hay geopolítica. Y cuando digo que no hay geopolítica es porque Venezuela debe ponderar la necesidad de encontrar una postura geopolítica que le genere, no solamente para este momento, sino para más adelante, una posición de beneficio, de posibilidad que Venezuela no salga perjudicada ante cualquier situación. Nada en el mundo está escrito, nada en el mundo está concluido, nada en el mundo está cerrado. Hay países que están enfrentados, pero mañana se entienden, como es el caso de Irak, Irán, Estados Unidos, como es el caso de Cuba, Estados Unidos. Pero también hay casos de que países que siempre se han entendido, mañana se desentienden y comienza un creciente proceso de tensión que no sabemos cuáles son cuál sería el desenlace. Razón por la cual Venezuela debe siempre ponderar una geopolítica o una situación en la cual Venezuela no se encuentre inmersa en algo conflictivo. Venezuela está rodeada por un arco superlunar en el norte, en el Caribe. Se le suma Trinidad y luego si nosotros perdemos la salida al Atlántico vamos a estar encerrada. Luego vamos a tener problemas con el vecino país, con el hermano país Colombia, quien también, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene sus apetencias sobre a propósito de la delimitación de aguas marinas y submarinas. Hoy en día es necesario una política agresiva desde el punto de vista diplomático, que no belicista como piensan algunos, para discutir el tema con el Esequibo. De perder Venezuela el Esequibo como gracias a estos 16 años de lenidad y de flojera mental, así como de endeudamiento y de hipoteca ideológica a otros factores geopolíticos, la política exterior de Venezuela se encuentra atrapada ante un drama de perderlo y lo que significaría, no solamente que se perdería el liderazgo de Venezuela en la región, no solamente que se significaría que nos estén sacando la lengua, que se estén burlando de nosotros, sino que nos veríamos atrapados en otros factores que también buscarían su tajada, porque en este mundo no hay hermandad, en este mundo lo que hay es el interés y cada actor funciona y actúa a propósito de su interés. Son los intereses lo que mueven a los factores internacionales. Lamentablemente el mundo fue construido en esos términos, no podemos hacer nada. Por ahora lo que tiene que hacer Venezuela es estimular, promover una inclusión de todos los factores, incluidos militares, civiles, religiosos, eclesiásticos, de la oposición, los técnicos que están en la oposición que fueron marginados por este gobierno que pertenecían a la Cancillería, esa Dirección General Sectorial de Frontera que fue destruida por esta administración durante estos 15, 16 años, reconstruirla sobre la base de traer nuestros técnicos para delimitar, porque no sabemos qué es lo que está pasando en esa zona, qué territorio hemos perdido, más de que hemos perdido a propósito del auto arbitral de 1899. Bueno, queridos amigos, muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0.